Y hablemos del estado de excepción en el norte de nuestro país, porque el Congreso Nacional visó por amplia mayoría una nueva extensión de este estado de excepción en 4 provincias de la zona norte del país ante la crisis migratoria, en una jornada de respaldo en los votos, pero con críticas en los pasillos. En la Aprobó Dignidad dijeron esperar que no se haga costumbre esta alternativa y presionaron al gobierno para que exista un plan alternativo rápido. Recordemos que esto permite que se extienda este estado, pero solo por 15 días. En la derecha cuestionaron que el Ejecutivo haya optado por no mantener la presencia militar en la llamada macrozona sur del país. Renovación Nacional y también la Democracia Cristiana ya iniciaron gestiones con el Ejecutivo para que consideren su postura. Gonzalo Holguín tiene más detalles. Hola Gonzalo, buenos días. Hola, buenos días, Tomás, Catherine. Sí, contarles que en el acta del Congreso Nacional, más que este miércoles, 181 parlamentarios entre ambas cámaras votaron a favor de la extensión del estado de excepción constitucional en 3 provincias de 3 regiones de la zona norte, con solo 4 votos en contra y 3 abstenciones. Pero ese nivel de apoyo en los tableros esconde una jornada de mucha tensión en ambas cámaras. Por un lado, el sector propio. Ya temprano, una reunión de Aprobó Dignidad en la Cámara de Diputados marcó el ánimo a un sector que no cree en el despliegue militar. Y de hecho, varios parlamentarios indicaron que solo van a respaldar esta declaratoria una sola vez. Esto supone un desafío que en el Parlamento consideran casi imposible de cumplir. En la crisis migratoria y fronteriza, situada en el norte pero de alcance nacional, no tendría espacio para comenzar a resolverse en un mes y muchísimo menos en 15 días. Ya en la noche, saliendo de la sala del Senado, la ministra del Interior, Ixchia Siches, insistió en que esa será la búsqueda, un plan alternativo que permita desmilitarizar y no tener que volver en solo algunos días al Congreso con una nueva solicitud. Entendemos que esto es algo de carácter excepcional, ir desescalando también en el norte. En 15 días más no tengamos que solicitar una extensión. Si es que evaluamos en el contexto difícil, que es la crisis humanitaria que afecta a nuestro norte, pero que es un problema nacional, vamos a tener que ponderar en ese momento una extensión. En la derecha, en tanto, se encontró la misma postura, pero con varios matices. Hubo quienes le enrostraron al gobierno sus críticas a este tipo de medidas, recordando que quedará en el recuerdo que el despliegue militar se convirtió en la primera aprobación del presidente Gabriel Boric en el Congreso. La senadora y vicepresidenta del Senado, Luz Ebersperger, se remitió a valorar lo que interpreta como el apoyo a la zona norte e incluso centró sus declaraciones en pedir que esta declaratoria se extienda a las comunas de Iquique y de Alto Hospicio. Debiera aumentarse o ampliarse a las comunas, al menos en la región de Tarapacá, de Iquique y de Alto Hospicio, donde también hay una grave alteración al orden público. Tienes en un lado la crisis migratoria, el ingreso masivo y el aumento significativo y relevante en materia delincuencial de delitos violentos derivado de esta crisis migratoria en las comunas de Iquique y Alto Hospicio. Temprano en la Cámara, un molesto Matías Ramírez, diputado comunista de Tarapacá, lamentó que este gobierno pusiera en una posición que calificó como imposible a diputadas de su partido de apoyar que las fuerzas militares estén en las calles. Se refería a las diputadas Lorena Pizarro, vocera de organizaciones de detenidos desaparecidos, y a María Candelaria Acevedo, hija de Sebastián Acevedo, obrero penquista que se inmoló en la dictadura. Ambas votaron en contra, al igual que Pamela Giles y la senadora independiente Fabiola Campillay. Su sector y el propio Ejecutivo dijeron entender su posición, pero también la de quienes confían en que habrá un plan alternativo en los próximos días. Aquí aparece, por ejemplo, el nuevo senador de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velázquez, quien también es senador de la región de Antofagasta y que espera una propuesta en conjunto con las autoridades locales. Esta prórroga del estado de excepción cumple todas las condiciones para lo cual fue creado. Es un espacio, una herramienta paliativa. El gobierno del presidente Boric, a través de la ministra del Interior, lo dijo con mucha claridad. Va a ir al norte, va a conversar con las autoridades locales y en conjunto se va a presentar una propuesta al fondo de lo que nos importa a nosotros, cómo enfrentar este proceso migratorio. Eso es lo primero. Igual se encontró en algún parlamentario de la centroizquierda y definitivamente en la derecha. Nos referimos a la molestia porque el gobierno mantenga que no va a utilizar esta herramienta en la macrozona sur, incluso después del contado ataque ya sufrido por la comitiva de la ministra del Interior. El presidente del Partido Republicano, el senador Rojo Edwards, saliendo de la aprobación del estado de excepción en la sala de la Cámara Alta, recordó la postura del presidente Boric en esta materia y pidió que se piense en proteger a quienes viven en la Araucanía. Y valoramos que el gobierno haya dado un giro de 180 grados, utilizando
las herramientas de la democracia para poder controlar la inmigración ilegal y el contrabando. Así como valoro esta aprobación, quiero pedirle al gobierno que nos explique por qué en el norte y no en el sur, cuando hay miles de personas en la Araucanía que necesitan de esa protección. Se instaló además un debate en ambas cámaras sobre el decreto 265 con argumentos dispares. Diputados de Renovación Nacional pidieron que si no se va a hacer estado de excepción, se ejerza el decreto presidencial que permita a las Fuerzas Armadas prestar apoyo logístico a las fuerzas de orden. Dicho en palabras simples, militares apoyando la logística del trabajo de carabineros. Por contraparte, hubo algunas voces, incluso en la Prodignidad, que plantearon en el Senado que si este decreto era en sí mismo suficiente y que quizás ese es un camino a explorar para poder evitar una declaratoria próxima que, según señalaron Tomás Catherine, no se puede hacer costumbre. Mira, dos o tres cosas. Lo primero, hay que mirar las votaciones. Ayer en la Cámara de Diputados votaron en contra María Candelaria Acevedo y Lorena Pizarro, Partido Comunista, además de Pamela Giles. Y por lo tanto habrá que ver eso, porque el Partido Comunista ya demostró que no está absolutamente de acuerdo con esta política del gobierno. Pero en ese caso en particular entiendo que se había entregado una suerte de dispensa porque ellas tenían causas de derechos humanos, finalmente sus familiares detenidos desaparecidos, y entiendo que eso se explicó ayer en la Cámara, Gonzalo. Sí, efectivamente, de hecho hay que decir que fue reiterado por la ministra del Interior en sus ambas intervenciones. ¿Por qué? Porque por un lado está la situación en particular de las diputadas del Partido Comunista y también de Pamela Giles, que a todo esto, dicho sea de paso, también comentó después en El Pensador del Congreso Nacional que ella había votado en contra porque desconfía de la presencia militar en las calles y porque fue torturada. En esos términos lo planteó la parlamentaria, y también lo hizo la ministra Siches en el Senado en su intervención en relación al rechazo de la senadora Fabiola Campillay, que también hay que contarles que antes de que comenzara la sesión de sala del Senado, la senadora pidió una audiencia con el ministro de las Express, Giorgio Jackson. En algún momento se nos permitió hacer ingreso para tomar alguna fotografía de este encuentro que se estaba desarrollando al costado de la sala del Senado, y pudimos escuchar que la senadora Campillay efectivamente le estaba comentando al ministro de las Express su reparo respecto de la presencia militar en la zona, en el discurso o en la posición política de que todos somos migrantes y de que hay una situación humanitaria que atender y que no es concordante, por cierto, la presencia militar. Y efectivamente, como dices tú, Catherine, el gobierno ya tenía clara esta posición, y de hecho hay que decir que esta posición está directamente derivada de lo que yo les contaba, que temprano en la mañana ya se fijó una posición de parte de ciertos parlamentarios, no solo del Partido Comunista, ojo, también algunos del Frente Amplio, o al menos de los comités de bancada del Frente Amplio, de tratar de extender lo menos posible, idealmente solo una vez, esta declaratoria. Claro, eso es lo evidente, ¿no? La presión finalmente del oficialismo de acceder una vez, pero ya no más. Hay una presión fuerte. Ahora, ellos tendrán sus razones particulares, pero votaron en contra del gobierno. O sea, y lo otro es que ayer Isquia Siches dijo que la medida, esta excepción, estado de excepción y por lo tanto que haya fuerzas militares, no tiene por objeto reducir los flujos migratorios, ni tampoco los irregulares. Y ahí quiero ser transparente con ustedes y así las cifras lo clarifican. ¿Qué sentido tiene esto? El estado de excepción dice, el sentido es proteger a las personas que están en situación de migración, o sea, proteger a los migrantes, detectarlas y no dejarlas abandonados en los territorios que son muy hostiles, y detectar el crimen organizado, o sea, los coyotes. Al final, eso es. Pero no tiene por objeto detener el flujo migratorio, sino proteger a los migrantes, justamente para no dejarlos abandonados en territorio. Y dice además que el hecho de que haya fuerzas militares permite liberar carabineros que pueden dedicarse al orden público, etcétera, etcétera. O sea, si alguien pretende que esto pare la migración, eso no es así. Lo dijo claramente en el día de ayer. Sí, completamente. La verdad es que también nos comentaba la ministra, que tuvo una larga jornada en el Congreso, que el enfoque que estaban planteando al menos era la protección de las ciudades. Y claro, creo que quizás va en la línea de lo que tú señalas, Tomás, en atención a que una cosa indirectamente favorecería a la otra. Esto, por supuesto, para ser claros, en la propuesta que está haciendo o en los argumentos que está entregando este gobierno entrante, pero está completamente entendido, sobre todo de parte de los parlamentarios de todos los colores políticos, hay que decirlo, de la zona norte, que valoran la propuesta del Ejecutivo, que sin duda, que vamos a decir, sospechan,
podríamos decir desconfían, o quizás podríamos simplemente decir reconocen que es prácticamente imposible que, por ejemplo, hay un trabajo legislativo intenso suficiente para hacer una transformación de la ley de migraciones, como se ha intentado ya en el Congreso Nacional en el último periodo legislativo, para atacar este problema de manera más integral. Por lo pronto lo que se espera es algo simple. Si es que del sector político de este gobierno buscan la desmilitarización lo antes posible, entonces lo que más se espera es que en la visita de la ministra de la zona norte y la reunión con las autoridades locales, la primera salida, la número uno, sea de qué manera se genera una contención de seguridad equivalente a esta fuerza sin el uso de esta misma fuerza, sin el uso de la fuerza militar. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Chao, Gonzalo, hasta pronto. A propósito de la situación migratoria, el año pasado el gobierno del expresidente Sebastián Piñera acordó con la aerolínea Sky la contratación de 15 vuelos comerciales con hasta 180 pasajeros cada uno por una inversión de 1.500 millones de pesos para la expulsión de extranjeros. Bajo esa premisa se incluía a inmigrantes que cometieron delitos y también a aquellos que ingresaron por pasos no habilitados. A principios de marzo, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Belolio, dijo que entregarían 6 vuelos financiados para poder expulsar a aquellos que ingresaron clandestinamente o quienes cometieron delitos. La duda hoy es cómo se utilizarán y bajo qué criterios. Se le preguntó de parte del diario El Mercurio al Ministerio del Interior al Ministerio del Interior, que no se refirió finalmente al tema. Sin embargo, el presidente Gabriel Boric comentó el día lunes: nosotros vamos a cumplir la ley en materia migratoria. Eso sí, cuando le preguntaron por los vuelos, de estos que estamos hablando, precisó que no tengo anotados esos vuelos que dicen que dejaron financiados. Vamos a conversar cuáles son las mejores medidas, dijo. Fuentes cercanas aseguran que si bien Sky Airlines se adjudicó la licitación, no recibió el monto total del presupuesto, sino que el Estado paga por vuelo realizado. Así, afirman que los itinerarios podrían reactivarse, pero en caso de que el Ejecutivo descarte esta estrategia, los fondos podrían destinarse a otros proyectos. Hay reacciones. La presidenta de la Asociación Venezolana en Chile, Patricia Rojas, ella dice que hay que dar el uso para lo que se han dispuesto los vuelos, en el sentido de que una de las medidas sustitutivas de las penas a personas extranjeras que hayan cometido delitos y hayan sido sentenciadas en Chile es efectivamente la expulsión. Añade que en teoría, si bien tenemos gente mala que ha ingresado por pasos no habilitados, la mayoría de las personas está buscando mejores condiciones de vida.